Bendito Dios, Dios eternamente, amados hermanos y hermanas. Gracias al Rey de Reyes que podemos estar siempre exaltando su poderoso nombre. Y algunas veces, hermanos, a mí siempre me gusta hablar de la iglesia, aunque a veces cuesta, hermanos, manifestarse como la iglesia, ¿verdad? Sí, amén. Porque en el caminar de todo el evangelio, todos decimos, bueno, somos la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero la iglesia es algo muy especial delante de la presencia de Dios. Sí, amén. Y la iglesia es algo que solamente fue puesta, establecida, determinada por las potestades de nuestro Dios. Algunos de nosotros pensamos que nosotros hemos sido los que hemos creído a Dios. Algunas veces nosotros pensamos que nosotros somos los que podemos hacer las cosas y que podemos entenderle a Dios. Y no es de nosotros, hermanos, sino que yo siempre creo que es el propósito de Dios en su amada iglesia. Yo así lo veo. Sí, amén. El propósito de Dios en su amada iglesia. Sí. Pues que la iglesia, hermano, no es algo que nace en la tierra. La iglesia nació en la mente de Dios. Ahí nació la iglesia. ¿Y por qué decimos que nació ahí en el propósito de Dios? Porque cuando todas las cosas fueron ordenadas, dice que allí estaba Cristo. Sí, gloria a Dios. Y si Cristo estaba ahí, ¿dónde estaba la iglesia? Allí estaba la iglesia. Sí, amén. ¿Por qué decimos que ahí estaba la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que de esa manera vamos a meditar en la palabra. Búsquese en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8. Quiero decirle, hermanos, que algunos que nos ven, Gloria a Dios. no mucho les gusta que se hable de la iglesia, porque hay algunos que dicen que Cristo nos ha enviado a predicar el evangelio para que las almas se salven. Eso es cierto, hermano. Yo no digo que no. El evangelio es nuestra salvación. Así es. Pero el conocer la iglesia del Señor es algo que el Padre lo reveló ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesucristo nos lo reveló a nosotros. Sí, amén, aleluya. Y ahora es la iglesia la que sigue pregonando los misterios del reino de los cielos. Sí, amén. Veamos ahí Proverbios capítulo 8, versículo 22. Vamos a ver hasta dónde. Proverbios 8. Y vamos a leer hasta el 25. Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 25. Gloria a Dios. Y leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice a su santa palabra. Amén. Amén. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, que los montes fuesen fundados, antes que los collados era yo engendrada. Bendito Padre, Gloria a Dios. le damos gracias, Señor eterno, en esta bendecida hora.
Que su palabra, Señor, nos declare, nos manifieste y nos muestre, Señor, que no decimos porque yo no puedo hablar de mí mismo. Su palabra dice que el que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero nosotros buscamos esa gloria que usted nos ha aparejado, y por ello, Señor, estamos escudriñando, pidiendo, conociendo, buscando en el tiempo, Señor, de poder ser manifiesta esta verdad en nuestros corazones. Yo le pido que cada uno de los que estamos aquí podamos entender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese. Es muy precioso, hermanos, hablar de la iglesia, pero no solamente decir soy la iglesia del Señor. Porque decir soy la iglesia del Señor, eso es bien fácil. Decir soy hijo de Dios es fácil. Decir soy cristiano es fácil. Pero ser un verdadero cristiano, ser un verdadero hijo de Dios, ser verdaderamente la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, para esto necesitamos el buen conocimiento, ¡aleluya!, la buena sabiduría, ¡gloria!, la buena ciencia y la grande revelación de Dios en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Sin esa revelación, hermanos, ¿cuántos quieren conocer la iglesia del Señor? Solo la mencionan, pero no la conocen. ¿Es verdad? No saben quién es, dónde está, ¡aleluya!, cómo está, qué es lo que Dios ha hecho en ella. Muchos no lo conocen. Cierto. Pero oiga lo que dice la palabra en esta tarde. Dice: Jehová me poseía en el principio del camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Y alguno por allí me va a decir: sí, hermano, pero esa palabra es para Cristo. Sí, es para Cristo, hermano. Yo no lo niego. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo. Y esa palabra ciertamente es para Jesucristo. Aleluya, sí. Pero ¿por qué nosotros decimos que somos una iglesia donde estábamos en el propósito de Dios antes de la fundación del mundo? Aleluya. Porque si esa palabra es para Cristo, esa palabra es para la iglesia. Porque Cristo y la iglesia un solo cuerpo somos. Gloria a Dios. Pero el que verdaderamente sea el cuerpo de Cristo. Amén, así es, aleluya. El que verdaderamente tiene por cabeza a Jesucristo. Bendito el Rey. Porque ¿a dónde puso Dios por cabeza a Cristo? ¿A dónde lo puso, hermano? En la iglesia. A la iglesia le puso Dios a Cristo por cabeza. Sí, gloria a Dios. Por eso es que yo estoy creyendo, hermanos, que si yo digo que soy la iglesia, no es que yo diga, es que yo soy la iglesia del Señor, es que la palabra me manda, me dice, me ordena cómo debo de ser para ser la iglesia, para ser la esposa, para ser la señora elegida por la cual Cristo viene por ella, porque viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, el cual que no la conozca se quedará pensando, ¿y qué será esto? Pero Dios es Dios, hermano, Dios es Dios. Y yo quisiera que toda la gente, todo el mundo creyera en esta palabra, pero desdichadamente la religiosidad salió de una religión por meterse a otra, haciendo del evangelio religión y no palabra de verdad. Y de esto nosotros, por eso, hermanos, por eso muchos dicen, hermano, pero es que usted predica muy fuerte. No, hermano, esta es la verdad. Y esta verdad me hace libre. Y esta verdad me da gloria. Esta verdad es mi reino con Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga lo que el Espíritu Santo manifiesta a un pueblo santo, lavado con la sangre de Cristo, siendo redimido, apartándole del pecado para ser santo delante de la presencia de Él, porque reinaremos juntamente con Cristo. Sí, amén. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores.
Y a ese Rey de Reyes, Señores, señores, su amada se está aparejando, se está preparando. Gloria a Dios. Entonces dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. ¿Cómo era el principio del camino? Vacío, oscuro. ¿Cómo dice, hermano Ronald? 1:1. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oiga, en el principio, ahí estaba. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Y la tierra estaba desordenada. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la ¿Y las tinieblas estaban sobre qué? la faz del abismo. Sobre la faz de los abismos. Y el Espíritu de Dios se movía. Pero ahí se movía Sí. el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Ah, se las almas. Allí estaba Cristo en ese momento, cuando todo estaba, aquello vacío, aquello desordenado, y las tinieblas gobernaban, y el Espíritu de Jehová Dios se movía. Allí estaba mi Cristo, allí estaba la iglesia, Gloria a Dios. porque allí está la cabeza, allí está el cuerpo. Gloria a Dios. Esa es la iglesia del Señor. Así es. Entonces dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Allí estaba, hermano. ¿No, o no estaba allí? Sí, amén. En el principio, dice la palabra, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? Era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Allí estaba en el principio. Pero aquel verbo, aquel nombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Aleluya. Y vino para que viéramos su gloria, pero gloria como de unigénito. ¿Y para qué venía? Para ordenar, para establecer, para formar y determinar la iglesia que el Padre Eterno determinó antes de la fundación de todas las cosas. Gloria a Dios. A eso vino mi Cristo. Amén. Por eso es que el Señor dice, Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz de Cristo no se la está dando al mundo. La paz de Dios se la está dando a la iglesia. La iglesia, ella es la que tiene paz. En el mundo los que hablan de paz, pero no hay paz. Si hubiera paz en el mundo, Dios no estaría airado como está hasta el momento con toda la humanidad. Sí. Pero Dios no soporta, hermanos. ¿Verdad? Dios soporta la maldad. ¿Y por qué? Porque el mismo Maestro dijo, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La palabra se está predicando, se está pregonando a los cuatro vientos, por el cielo, por la tierra, por los mares, la salvación para que el hombre se arrepienta, se convierta, se deje de ese pecado, de ese pecaminoso mundo. Sí. Pero el hombre no quiere entender a Dios. Así es, Gloria a Dios. Es que Dios vino por una iglesia, Cristo vino por una iglesia. Y todavía la palabra dice que naciones daré por ti, le dice, ¿eh? Imagínense, hermano. Pídeme y te daré por heredar a la gente y por posesión tuya los términos de la tierra, pero no de este mundo. Gloria a Dios. La nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva vida. ¿De quién es la nueva vida? De los que nacieron del agua y del espíritu. De ellos es la nueva vida. Por tanto son los que poseerán la nueva tierra, el nuevo cielo. Gloria a Dios. Porque descenderá del cielo de Dios la Jerusalén celestial que viene para gobernar y para reinar con Cristo. Entonces dice Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de las obras. Oiga, eternalmente tuve el principado. Pero para tener ese principado, para que tuviese ese principado,
tenía que cargar una señal. ¿Y cuál era esa señal? La cruz que cargó en su hombro. Esa cruz le da el principado, porque cuando desciende de esa cruz, después que carga esa cruz, y va y expira, da su vida, su espíritu en aquella cruz y desciende al sepulcro, él no se queda en el sepulcro, sino que el Señor, el Padre eterno, le resucita al tercer día y le sube a la diestra, lo sienta a la diestra de él. Y le dice, siéntate a mi diestra, sí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, le dice. Sí, amén. Y allí está mi Señor, sí, ahí está esperando. Sí. Pero el mensaje que nos dejó es, yo me voy a ir, dijo. Amén. Pero no los dejaré huérfanos. Yo voy a salir de aquí, dijo. Sí. Pero yo sé que ustedes no van a quedar solos. Sí, es la verdad. Yo le voy a rogar a mi Padre para que Él les envíe otro consolador en lo que yo no estoy, dijo. Aleluya, alabado sea Dios. Y este consolador les va a guiar, les va a enseñar, les va a mostrar todas las palabras que les he dicho. Aleluya. ¿Y les va a guiar? ¿Por dónde les va a guiar? A toda verdad y a toda justicia. No están solos, dijo. Y mientras esto sucede, mientras el guiador le guía a toda verdad y a toda justicia, ustedes se están preparando porque yo voy a volver. Sí, amén. Porque yo voy a preparar lugar. Porque allí donde yo esté, ustedes también van a estar. Sí, sí. Ahí quiero que ustedes estén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que para que él tuviera ese principado, dice la palabra, mire cómo dice. Dice, eternalmente tuve dice, el principado desde el principio, antes de la tierra. Ese principado. La palabra dice que es príncipe, ¿de qué? De paz. ¿Qué dice? ¿Ah? Admirable consejero, Dios Padre. Porque un niño nos es nacido. Oiga cómo dice allá. Eso dice Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, oiga, eternalmente tuve el principado, y el principado dice allá Isaías sobre su hombro. Sí, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Cómo dice, hermano? ¿Y el principado? Y el principado sobre su hombro. Ahí está, mire. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Y llamará su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Gloria a Dios. Es que Él es, hermano. Sí, amén. Él es y no hay otro. Amén. Gloria a Dios. Eternalmente tuvo el principado antes de sus obras. E Isaías dice el principado sobre su hombro. Sí. Sí, amén. ¿Y por qué ese principado sobre su hombro? Porque Él es el primogénito. Sí, amén. Y es el unigénito. Unigénito porque es único de Dios. Y primogénito porque es el primero que murió y resucitó y ascendió a los cielos, para que una iglesia también un día va a morir, pero va a resucitar. La iglesia no se queda aquí en la tierra. La iglesia es levantada. Cuando Él apareciera en las nubes con poder, con gloria y con victoria, entonces la iglesia verá su rostro cara a cara y la iglesia será tal como Él es. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que un día Cristo viene por una iglesia que sin mancha, sin arruga, que se está preparando, se está listando, porque sabe que la venida de su Señor está a las puertas. La venida de Cristo está a las puertas. Sí, adiós. El problema es que Cristo viene y nosotros todavía sombreando. Nosotros todavía peleando unos con otros como que somos gatos en cebadera, ¿verdad? Meta a los gatos en cebadera a ver cómo van a hacer ahí. Ahí se van a desgarrar. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Y estamos viendo, estamos oyendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y nosotros todavía
con el oído cerrado. Dios no despierte. Pero Cristo viene. Sí, amén. Le oiga o no le oiga, el Señor viene. Así es. Entonces dice Isaías, el principado sobre su hombro. Gloria a Dios. Y habiendo llegado ese principado, ¿qué dice que es? ¿Qué es? ¿Dios qué? ¿Isaías? Y dice, lo dilatado de su Y imperio. lo dilatado de su imperio Y la paz no y la paz no tendrán término. Lo dilatado de ese reino y la paz que está en él no tienen término. Gloria a Dios. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Sí, amén. De reinar en esa paz donde no hay término. De esa gloria que está preparada. Sí, Es que nosotros todos queremos el reino de los cielos. todos, hermano. Todos queremos el reino de los cielos. Pero no todos nos damos cuenta. El miembro quiere el reino de los cielos, el pastor quiere el reino de los cielos, el evangelista quiere el reino de los cielos, los doctos quieren el reino de los cielos. Todos, hermano. Así es. Si usted va y le pregunta a un borracho y dice, ¿usted quiere el reino de los cielos? Sí, yo quiero el reino de los cielos, le va a decir. Cuando me muere con mi madrecita me voy a ir. Qué triste, hermanos, es saber, estar a veces nosotros sin entender, sin conocer, y a esto es lo que a muchos no les parece, hermano. Aleluya. Porque dicen que nosotros hacemos disensión. Yo no estoy haciendo disensión de nadie. El que tiene oídos para oír, que oiga y vea y sienta la presencia de la gloria de Dios en la palabra y el Espíritu que se mueve dentro de una iglesia. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con una iglesia muerta. ¡Cierto! Una iglesia ahí toda así atenida, toda aquí, como que está física, como que... La iglesia no es así. Como que está anémico. Cuando ya la gente está pasada de anemia, anémico. Deshidratado. Ahí camina así, camina penita, todo pálido, todo verde, todo azul, todo morado. Y el ratito dicen, se murió, dice. La iglesia es así. La iglesia es viva, amén, ¿es viva o no es viva? La iglesia es viva, la iglesia es poderosa, la iglesia tiene las virtudes de lo alto, gloria a Dios. Esa es la iglesia del Señor. Sí, Señor. Esa es la iglesia del Señor, hermanos. No es cualquier cosa en este mundo. No. Que el mundo nos vea como nada, no nos importa. Que el mundo nos vea como basura, no nos importa. Cierto. Solo me interesa saber que estoy delante de la presencia de Dios y que somos para honra y gloria, para alabar y bendecir a ese nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que a mí me interesa. Que Dios nos declare, que Dios nos muestre, que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos guíe por el Espíritu Santo y que nosotros seamos frágiles, seamos humildes. Sí, amén. Por eso, hermanos, es que dice la palabra, dice, eternamente tuve el principado. No es fácil. No. Nosotros bien, así fácil. Ya creí al Señor, ya voy al cielo. ¿Quién dice que ya porque ya creyó al cielo? Si se muere hoy. Los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, amén. Aún los demonios le creen a Dios y se apartan de la presencia de Él porque le tienen miedo. Pero el hombre no, hermano. Pero siguen siendo demonios. El hombre no tiene miedo a Dios. Mas Dios nos llama y nos dice que nos acerquemos a Él, que creamos a su palabra, pero que no solo estemos creyendo, sino que hagamos conforme al mandamiento y la ordenanza que nos ha establecido, porque haciendo así, si ustedes hacen todo lo que yo les he mandado, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no miente. El Señor no miente, hermanos. Jamás yo voy a estar haciendo disensión de algunas personas o de demás hermanos cristianos. Pues el que es cristiano y sabe lo que está haciendo, sabe para dónde va, sabe de dónde viene y a dónde va. El problema es que algunos no saben ni de dónde vienen, ni de dónde están, ni para dónde van. ¿Y usted es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y cómo es que usted viene a ser cristiano? Como dicen que hay que creer a la palabra, y si uno cree, dicen que es de sal. Dicen que es de sal. Esa es la clase de cristianismo.
No, hermanos. La iglesia está firme, la iglesia está segura. La iglesia sabe el campo donde ha sentado lugar, porque la iglesia acampa junto a su pabellón, gloria a Dios. El pueblo de Dios acampa junto a su bandera, porque va a marchar, aleluya. Y va a marchar en gloria. Esos locos están, dice. Entre más locos estemos, más fácil vamos a entrar al reino de los cielos. Entre menos loco esté, más problemas va a tener para entrar en el reino de los cielos. Pero el que diga que de remate, usted está loco, fácilmente va a entrar al reino de los cielos. Porque por la locura de la predicación, le plació a Dios darnos el reino de los cielos. Entonces esta palabra, ahora bien, eternamente tuve el principado sobre desde el principio, antes de la tierra. Isaías dice sobre su hombro para que tuviera un nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice, antes de los abismos fui engendrada. ¿Quién era engendrada? La iglesia. La iglesia. Antes de los abismos fui engendrada. Gloria a Dios. Cuando todo no estaba ordenado como está hoy, cuando estaba, como dice en el principio, desordenado, vacío, tinieblas, y las aguas y el espíritu se movía sobre la haz de las aguas, entonces allí estaba también ya la iglesia. Pero ¿quién me va a creer esto? ¿Quién me va a creer a mí que Dios me conocía cuando el cielo no estaba ordenado, ni la tierra, ni todo lo que hay en ellos? Y Dios ya me conocía a mí. Amén. ¿Nos conocía o no nos conocía? Ya nos conocía Dios. Ni existíamos nosotros aquí en la tierra, no existíamos, pero en el propósito de Dios ya estaba su amada iglesia. Aleluya. Yo me gozo porque esa iglesia que el Padre Eterno estableció en Cristo, le dice el Señor, le dice el Padre a Cristo, vas a ir, vas a descender. Y todavía el Padre dice, ¿quién irá? ¿Y quién irá? Dice, he aquí, envíame a mí, dijo el Señor. He aquí, envíame a mí. Y cuando Él viene, ¿qué sucede? Que cuando Él viene, predica, pregona el reino de los cielos a los cuatro vientos sobre toda la tierra. Pero aparte de anunciar ese reino, esa gloria, esa vida eterna, la credibilidad al evangelio de Él, dice que subió al monte. Dice. Gloria a Dios. ¿Y a cuál monte cree que subió? De la santidad. Al monte de la santidad de Dios subió mi Señor. Gloria a Dios. ¿Y para qué subió al monte de la santidad del Padre? Para poder llamarnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Marcos, ¿qué es? 3:13. Marcos capítulo 3, versículo 13, ¿cómo dice? Y dice, después subió a un monte. Después subió a un monte. Subió al monte y llamó así Y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él. Y vinieron a Él. Y estableció a 12. Y estableció a 12. Para que estuviesen con Él. Y enviarlos. Y para enviarlos a predicar. Y la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí, gloria a Dios. ¿Quién cambia esta verdad? Nadie puede cambiar. El Señor estaba ahí en el monte de la santidad del Padre. Subió al monte. Algunos dicen que es un monte así, sí, así se ve, que es un monte. La figura. Aquí dicen, la casa ahí de Don Fulano, dice. La casa de Don Fulano aquí, hermano. No. ¿Ah? Casa de Dios. Aquí, en este momento, Sí, gloria a Dios. es el monte de la santidad de mi Dios. Gloria. Donde suben los santos, los redimidos con la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Y a qué vienen aquí? A oír la voz de Dios. Dios. Mi Señor igual. Subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y estableció 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ahí estaba. ¿Qué estaba haciendo?
estableciendo, ordenando. ¿Y para qué la estaba llamando? ¿Para qué la estaba ordenando? Para darle órdenes, para enseñarle y decirle: así vas a caminar. Mira, yo soy el camino, también yo soy la puerta. Amén. Yo soy la vida, yo soy la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, amén. Es que todo, para eso lo llamó. Gloria a Dios. Ah, pero estos eran los discípulos. ¿Y qué somos nosotros? Somos discípulos de Cristo. Sí, amén. Porque es la ordenanza del Señor. Ustedes van a ir, dijo. Sí, amén. Con los apóstoles estaba hablando, ¿eh? No. Y con la iglesia. Con la iglesia el Señor, ir, dice. Vayan a pregonar sobre toda la tierra a los, ¿a qué? A todas las naciones. A los gentiles, en todas las naciones. Predíquenles, Gloria a Dios. bautícenlos, pero también enséñanles. Amén, hermanos. Amén. Amén. Mire qué precioso, hermano. ¿Cómo viene el propósito de Dios? Paso a paso, paso a paso. Cristo sube al monte, los llama, les enseña y les dice: vayan. Sí, sí. Y ahora estamos aquí. Gloria a Dios. Ahora estamos aquí. Porque la palabra dice que nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, la señora elegida, la hija de Sión. Y dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes que los collados, era yo engendrada. Por eso yo siempre le pregunto: ¿de dónde viene la iglesia? Viene del propósito de Dios. ¿Y dónde estaban? Antes de la fundación, antes de la creación de todas las cosas, en el propósito de Dios estaba la iglesia, que ahora ya no estaba, sino que se está manifestando. La iglesia se está manifestando sobre la tierra, a los cuatro cabos de la tierra, porque a ella le encomendó el mensaje mi Señor mientras se iba a preparar lugar para nosotros. A la iglesia le encomendó el mensaje: vayan, prediquen, enseñen, que guarden, que hagan todo lo que yo les he mandado. Gloria a Dios. Pero el problema está en el versículo que tomamos casi todos, ¿verdad? Marcos 16, ¿qué? 16, ¿verdad? O 17. 16, ¿verdad? ¿Cómo dice? Marcos 16, 16, ¿cómo dice? Y dice, el que creyere y fuere bautizado, Ahí está la cosa. Esa es la palabra del Señor. será salvo. El que creyere y fuere bautizado, Será salvo. será salvo. Mas el que no creyere, Mas el que no creyere, será condenado. ya es condenado. Gloria a Dios. Pero todos los que creemos al Evangelio de Cristo nos quedamos ahí. Ya creí, hoy ya estoy listo para entrar al reino de los cielos. Primero, creer no es pensar, ya creí. Creer, el que cree vive. El que cree anda. Gloria a Dios. El que cree conoce. El que cree entiende. El que cree obra. Gloria a Dios. No es obra, creer. Bien dicha está la palabra: el que creyere. Sí, gloria a Dios. El que creyere. No es con la lengua, no es con los dientes, no es con la boca, Con el corazón. es con el corazón, con todo el alma, Sí, amén. poniéndolo todo, alma, cuerpo y espíritu. Sí, gloria a Dios. Por eso es que a muchos no les gusta que yo predico, hermano. Sí, bendito Rey. Dice que esta palabra es muy dura, muy fuerte. ¿Y qué puedo hacer yo? Véngase así como está todo chulón, y cuando Cristo venga, así el Señor se lo va a ver todo chulón, todo arruinado. No. Es que el diablo tiene su propio mensaje. Así es, mi hermano. Venga tal como esté, así dice la palabra, mire, venid a mí tal como estéis, que yo os haré descansar, sí. Véngase tal como esté, pero aquí ordénese.
Amén, iglesia. Amén. Aquí ordénese. Y no porque yo estoy diciendo. Porque el Señor le ha dado mandamientos, le ha dado estatutos, le ha dado ley. Mentira, ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Aleluya. ¿Y qué es la gracia? La ley perfecta de Dios. Sí, amén. Esa es la gracia. Dios. Él lo dijo. Mi Señor lo dijo. Él es la gracia. Pero en esa gracia está perfeccionada la ley para que nosotros caminemos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está. Pobrecitos aquellos que dicen, pobrecitos, que Dios ya no estamos en el tiempo de la ley, dicen. Así dicen muchos. Es cierto. Ya no hay ley, ¿verdad? Ni ley ni gracia para ellos, hermano. Para ellos Mi no ley hay- es Cristo. para ellos no hay Mi ley es la gracia. Ni ley ni Gloria a gracia. Dios. Amén. Amén. Pero el que no entiende, no entiende, ¿verdad? Así es. Entonces esta palabra, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. ¿Y por qué fuimos así engendrados? Mire lo que dice, léame Efesios 1, 1:3. El apóstol San Pablo le predica a la iglesia y le enseña y le dice así, mire. Y dice, bendito sea el Dios Oiga como dice el apóstol San Pablo. de nuestro Señor Jesucristo, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Oiga, el apóstol San Pablo reconoce toda la bendición del Dios eterno en Cristo. Por eso él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Aleluya. ¿A dónde está la bendición de nosotros? En lugares celestiales. Ahí están nuestras bendiciones. En lugares celestiales están las bendiciones de la iglesia. Pero para poder determinar y poder alcanzar y poder ver y poder sentir esas bendiciones espirituales celestiales, se necesita ser nueva criatura, ser nuevo hombre, tener nueva vida, ser una nueva criatura, gloria a Dios, porque sin esa nueva criatura no se puede contemplar lo grande, lo soberano, lo sublime y todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. No se puede. Así por así no la vamos a decir que la vamos a alcanzar. ¿Qué sigue diciendo? Dice, según nos escogió Oiga, en él, ahí están las bendiciones celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. para que fuésemos santos. Para que fuésemos, ¿qué? Santos. Ahí ve usted cómo sale. Si usted cree que usted no es santo, pues no es santo. Usted sabe cómo vive. Usted sabe cómo habla. Usted sabe cómo camina. Usted sabe cuáles son sus obras. Y si usted cree que no es santo, pues no es santo. Pero lo que es santo, santo es. Amén. Y lo que está santo, que se santifique más. Y lo que está sucio, que se ensucie más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así. Qué bárbaro este para hablar, dicen algunos. ¿Verdad? ¿Está escrito o no está escrito? Sí, amén. La palabra de Dios. Esa es la palabra de mi Dios. Gloria a Dios. Esa es la palabra que a mí me salva, que a mí me da vida, me da gloria, me da reino. Y yo no puedo callar mi boca. Yo no puedo venir aquí, mira hermanito, usted véngase así bien bonito y mire, píntese y haga aquí. Y así es el Señor. Cuando el Señor el corazón quiere, hermano. El Señor el corazón quiere, el mensaje del diablo. Sí, amén. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos dicen en la propia cara nos dicen? Y nos dicen así, mire, ¿qué es si esa vestidura que iba a quedar, si esa vestidura es basura, se va a podrir? Sí, se va a podrir. Pero mi testimonio, ¿cuál es el que tengo? Su testimonio, ¿cuál es el que tiene? El testimonio de Cristo, gloria a Dios, alabado sea Dios. Y a Dios se le da honras y glorias y se le tiene reverencia, se le tiene temor. Sí, gloria a Dios. Y hay que andar en santidad. Sí, amén. ¿Cómo decía el mensaje de ayer? ¿Cómo decía? Gloria a Dios. ¿Cómo decía el mensaje de ayer? Nosotros no
Y nosotros no hemos recibido Y nosotros no hemos recibido el espíritu de qué? Del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Sí. Gloria a Dios. Dele la cita, pues, para que. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 14. 1 Corintios 2:12 es el que dice Gloria a Dios. que no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu de ¿Es Dios, verdad? para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Sí. Ahí conocemos nosotros. Pero como a veces nosotros, ¿verdad? Un pie adentro y el otro afuera. Ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad, hermano. Pero la palabra gloriosa dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ve qué dice? Sí, amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Pero cuál amor, vea? Hermano. No le creo. Así. La palabra dice que seamos santos. Sí. Los que son santos andan en armonía, en gozo, Siempre. en paz, santidad, en temor, en gracia para con Dios y los hombres. Amén, así es. Y nosotros que ni nosotros mismos nos queremos. Dios guarde. Que Dios nos ayude, hermano. Sí. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Sí, ¿Y para qué? Vámonos a Efesios 5:30. No, sí, Efesios 5:30, ¿cómo dice? Y dice, porque somos miembros de su cuerpo. Oiga lo que dice. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne Y de su hueso. y de sus huesos. Por esto dejará Por esto dejará el hombre y a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. y serán dos en una carne. ¿Pero qué más dice? Grande es este misterio. Grande es, pero este misterio grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Yo no estoy hablando de marido y de mujer, dice el apóstol Pablo. Yo estoy hablando esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, Gloria a Dios. y se allegará a su mujer, y serán dos en uno, ¿verdad? Sí. Pero este es un misterio. Sí. Y este misterio grande es, yo estoy hablando, yo estoy diciendo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Aleluya, bendito su pueblo. Gloria a Dios. ¿Qué dice el 31? Y dice, por esto dejará el hombre a su padre. El 32, ¿cómo dice? Grande es este misterio. Grande es este misterio, Mas yo digo esto con respecto con respecto a Cristo y de la iglesia. y a la iglesia. Sí. El versículo 27, ¿cómo dice? 27 dice, a fin de presentarse Para presentársela a sí mismo gloriosa para sí, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Aleluya. sino que fuese santa y sin mancha. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, que Dios bendiga a aquel que sabe, conoce y sabe quién es, de dónde viene, a dónde está y para dónde va. Así es. ¿Quién es su Señor? ¿Cuál es la senda? Y el lugar que nos conviene permanecer. Así que bendito sea Dios, le damos gracias a Dios. Dios bendiga también a mis hermanos que nos oyen, que nos ven. Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente. Y ojalá que ellos no se sientan tristes, no se vayan a molestar, porque yo solamente predico la palabra del Señor, nada más. Amén, gloria El que a Dios. piense que por él lo digo, porque ya he recibido por ahí algunos mensajes donde dicen que nosotros aislamos y que hacemos disensión. Pues no es así, Bienaventurado. porque ni Cristo dice que vino a condenar, todavía mucho menos yo que soy basura aquí, Así es. ¿verdad? Así que bendito Dios, le da que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones, amados hermanos. Gócese, escudriñe, lea, pregunte, consulte por el Espíritu Santo
y verá que Dios le declare. Que el Señor le bendiga.